Ramón Ojeda Mestre, presidente del Centro de Estudios Integrales para la Innovación y el Territorio y secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental. He realizado múltiples visitas al Estado para cuestiones de tipo ambiental, fundamentalmente académicas y científicas, pero recientemente me he visto involucrado voluntariamente con el tema del diferendo que existe ya desde hace meses entre una empresa de Nuevo León y el ayuntamiento, y concretamente con el presidente municipal de aquí de la capital del estado. Creo que nosotros debemos de poner mucha atención para que los conflictos de tipo ambiental no se politicen, se lleven en el campo de la conciliación, de la mediación, de la buena fe, para que no salga perdiendo ni la ciudadanía ni el medio ambiente. Desde luego que hay que ver los intereses del municipio, del ayuntamiento, del cabildo, de la presidencia municipal, pero también hay que ver la experiencia de la empresa, los servicios que presta, los resultados económicos y ecológicos que tiene su acción. Entonces, nosotros como Corte Internacional de Arbitraje Ambiental tratamos de que las partes lleguen a acuerdo. No lo hemos logrado aún, tenemos que ser pacientes, que vayan entendiendo por dónde están los caminos de la conciliación. Entiendo perfectamente las razones de la presidencia municipal, pero también entiendo las razones de la empresa. Me he entrevistado, tengo muy buena impresión del presidente municipal, pero tengo también una magnífica impresión de la empresa porque conozco su trayectoria. Lo que no estoy de acuerdo es que no estemos resolviendo bien el tema de los residuos. El tema de los residuos es un tema muy delicado para el país. Tenemos una nueva ley, la Ley General para la Prevención y Control Integral de los Residuos, tenemos reglamentos, tenemos normas ambientales concretas como la 083, la 052, que necesitamos aplicar. El tema de los residuos es un asunto que no se debe politizar, que tiene que verse con seriedad científica, con seriedad tecnológica, y no podemos meterlo al campo de los roces políticos o de los cambios de trienio, de sexenio, de partido, etc. Eso debe estar ajeno a las decisiones en materia ambiental en el tema de residuos. No, por el contrario, no hay ninguna oposición al tema de los centros de confinamiento y de tratamiento de los residuos industriales. No hay ninguna oposición, lo que hay a veces es desconocimiento del tema. Por el contrario, lo que existe es una verdadera necesidad nacional de que nuestro país cuente con los llamados centros integrales para el manejo adecuado de los residuos industriales. Simaris, que prometió desde el presidente Zedillo que se iban a construir 14, porque los necesitaba el desenvolvimiento económico e industrial del país. 14 prometió Zedillo, no pudo cumplirlo, no los cumplió. Vino Fox, él dijo que inmediatamente los iba a resolver, no lo resolvió, lo tratamos con el presidente Calderón y el asunto sigue igual. La actividad industrial de nuestro país se ha incrementado. El tipo de residuos que genera la industria en nuestro país es cada vez mayor y más complejo, entonces estamos verdaderamente urgidos. Hay una falsa concepción de que hay que oponernos a los tiraderos o a los centros de confinamiento, porque eso es muy ambiental o muy romántico o muy ecologista. Es totalmente lo contrario. Los verdaderos ambientalistas tienen que demandar, exigir que se traten adecuadamente los residuos, tanto los domésticos, los de manejo especial, como los industriales. En todos los países avanzados del mundo, los países más defensores del medio ambiente, como son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera, tienen centros muy avanzados, incluso junto a cultivos agrícolas, incluso junto a lagos. Suecia tiene más de 12,000 lagos, ¿verdad? Y tienen que tener por fuerza centros de tratamiento de residuos industriales. De otra manera, lo que ha venido sucediendo en nuestro país es verdaderamente grave.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene detectado solamente 400 sitios donde los industriales, desesperados porque no pueden encontrar centros para su confinamiento, van y los tiran en lotes baldíos, los entierran, aparecen en los lagos, en los ríos, etc. Es decir, estamos tomando el peor de los caminos. Entonces, nadie que tenga uso de razón, que tenga amor por su país, que tenga verdadera pasión por la defensa ambiental, puede estar en contra del tratamiento adecuado, ni de los residuos domésticos o municipales, ni de los residuos de manejo especial, ni de los residuos biológicos infecciosos, de los corrosivos, reactivos, etcétera, de los creativos. Nadie, al contrario, necesitamos exigirle a las autoridades, a la sociedad, a los empresarios, a las universidades, que ayuden a que se creen, a que se establezcan los centros en diferentes partes del país. Nos surgen unos en el sureste, nos surgen unos en el norte del país, en la península de Baja California, nos surgen en San Luis Potosí. Y cuando digo la palabra urgen, estoy absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. A mí no me contrata, no me paga ningún gobierno, ningún partido, ninguna empresa, ningún grupo, ninguna iglesia, no. Llevo muchos años en esto y creo que por eso me dieron el Premio Mundial de Medio Ambiente 2005 en Bruselas, Bélgica, porque soy un convencido de estas cuestiones. Y cuando hay que criticar al gobierno, o cuando hay que criticar a una empresa, o cuando hay que criticar a un grupo ecologista, lo hacemos de buena fe. El tema ambiental no debe ser un punto que divida ni a los habitantes de una población, ni a los campesinos, ni a los obreros, ni a las autoridades municipales. Al contrario, es un tema que debe ser manejado científicamente, con rigor tecnológico, y los gobiernos tienen que tener mucho cuidado para que cuando se hagan centros de confinamiento o recolección de residuos o lo que sea, se cumpla con la ley y con la norma. Lo deseo de todo corazón. Ojalá y yo pudiera ayudar en algo tanto a las autoridades estatales como federales. He platicado de esos asuntos con el secretario Paquiano, he platicado de estos asuntos con las universidades, aquí mismo en la Universidad de San Luis Potosí. Para los que tengan un poquito de memoria, recordarán la urgencia que planteé del manejo de los residuos industriales. Estamos en una zona, aquí en San Luis Potosí, en una región que está vinculada lo mismo a Querétaro, que a Coahuila, que a Durango, que a Veracruz, etcétera, donde tenemos una confluencia de generación de residuos. Entonces es una gran oportunidad que nosotros podríamos tener aquí en las zonas de San Luis Potosí o en cualquier lugar de por aquí, para que haya centros integrales avanzados como los que tenemos en Alemania, como los que tenemos en Dinamarca, como los que tenemos en los Estados Unidos de América. Ya no es como antes, que tirábamos todo en la barranca. Ahora no. Ahora cada Tamagotchi, cada celular, cada juguete de niño trae implícitos residuos riesgosos. Entonces necesitamos manejarlos con un sentido de salud, un sentido de protección al ambiente y un sentido de protección a nuestros hijos. Y para ello necesitamos dar facilidades para que los empresarios, las autoridades municipales o quien sea pongan estos centros en Coahuila, en Nuevo León, en San Luis Potosí. En todo el país somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados de tierra, casi 3 millones de kilómetros cuadrados de mar, y solo tenemos 2 centros que funcionan con bastante dificultad, por decirlo eufemísticamente. Entonces nosotros necesitamos con urgencia nuevos centros. Se lo hemos exigido a 3 presidentes de la República y lo seguiremos exigiendo. El gobierno tiene que apoyar, tiene que tronarle los dedos a los empresarios para que se pongan las pilas y pongan a funcionar, porque finalmente es la iniciativa privada, junto con Pemex y Comisión Federal de Electricidad, los que generan el mayor volumen de residuos industriales. Entonces tienen que plantear esa resolución ecológica. Necesitamos más centros y que funcionen más rápidamente. Nuestro país está creciendo económicamente y no podemos seguir acumulando el rezago. Una cosa es que no veamos la basura industrial, una cosa es que no la veamos y otra cosa es que no exista.
Una cosa es que no las sepamos detectar o identificar en una zona determinada, y otra cosa es que no esté causando un perjuicio. Entonces, nadie debe de oponerse, y yo hago un llamamiento a todos los maestros universitarios, a los colegios de ingeniería, a los científicos, a que respalden estas acciones, porque nos urge el manejo adecuado, así como el manejo del tratamiento de aguas, el manejo adecuado de los residuos industriales. Tiene tres aspectos de repercusión. El primero, que para mí sería de gran valor, aunque parezca que es intangible, es la educación ambiental. México tiene un gran déficit de cultura ambiental. Tenemos conciencia ambiental. Todos defendemos las aves, las plantas, nos rasgamos las vestiduras, pero una cosa es tener esa sensibilidad y otra cosa es tener cultura ambiental. Yo soy maestro de la universidad hace muchos años. Soy el primer maestro definitivo en Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuando les pregunto a mis alumnos el primer día qué es la eutroficación, no saben. Y ese concepto está en la ley desde hace más de 20 años. Es decir, no tenemos la educación ambiental. Entonces, estos centros, lo primero que harían es ser un factor de educación, de conciencia ambiental. En segundo lugar, prestar un servicio ecológico y ambiental invaluable. Le quitas la basura riesgosa, clandestina, furtiva y escondida y la conviertes en algo que recibe un tratamiento a la vista de todo el mundo, a la vista de las autoridades, de las universidades, de los empresarios y de los industriales, que tienen que tener el certificado de que sus residuos fueron a dar a un lugar de tratamiento adecuado. Y en tercer lugar, hay un beneficio socioeconómico para la zona. Para nadie es un secreto que el estado de San Luis Potosí vive una situación socioeconómica muy difícil, quizá como todo el país, pero aquí es evidente. Entonces, si nosotros estorbamos las fuentes de generación de empleos, de generación de divisas, de generación de actividad económica y de educación, entonces estamos yendo contra nuestros propios intereses. Nosotros necesitamos evitar que nuestros ríos de San Luis Potosí se contaminen subrepticiamente, porque los industriales nos ven, y ni siquiera son los de San Luis Potosí, vienen a tirarlos de otros estados, los residuos, ahí, porque tenemos unas grandes zonas desérticas, porque tenemos ríos, porque tenemos la Huasteca, etcétera. Entonces, es, yo diría, un asunto de seguridad nacional que México cuente con una vasta, moderna y eficiente red de centros modernos para el adecuado tratamiento de los residuos industriales.